Esta es la etapa en la que se toma contacto con la persona. Es importantísimo establecer el rapport. De esto dependerá el desarrollo de la relación entre el entrevistado y el entrevistador. La empatía también será un componente básico y especial para establecer el rapport. Después se prepara el entrevistado para las fases posteriores, pero aquí se crea una primera impresión y esperamos que sea una impresión acertada y positiva. En el caso de ser una entrevista clínica, esta será de gran importancia para poder influir en un futuro tratamiento. Aquí se establece el rapport, se establece la confidencialidad y se hace el encuadre. En la fase intermedia se realizará una pregunta breve, ya que en esta fase se espera que el entrevistado sea el que hable la mayor parte del tiempo. Aquí es muy importante observar el lenguaje verbal y no verbal. Se espera que la persona se vaya sintiendo más relajada a medida que pasa la entrevista. Aquí se obtiene la información relevante y precisa. Se identifica el problema y se elabora hipótesis. En la fase final, lo más importante es el cierre, especialmente en el caso de la entrevista clínica. El paciente debe de irse en un estado anímico neutral y no permitir que vaya en un estado de ánimo negativo. Lo principal y los objetivos de la fase final es resumir lo visto, recapitular, planificar futuras citas, aclarar malentendidos. Las habilidades del entrevistador. Antes de empezar cualquier entrevista, se tiene que tener la capacidad de ser flexible para poderse amoldar a las circunstancias concretas de cada persona y del contexto. Se tienen que tomar en cuenta las variables en las que se encuentra a la hora de planificar la entrevista. Para esto se plantean las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad de esta entrevista? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esta entrevista? ¿Qué es el mensaje que queremos comunicar? El qué. Y ¿a quién? Hay que saber previamente a quién me voy a entrevistar. El receptor de la entrevista, tengo que tener un conocimiento previo o hacer una ligera investigación para saber esta persona, sus antecedentes, algo básico. Y también el cómo voy a transmitir este mensaje, el medio a través del cual se va a transmitir este mensaje. El entrevistador tiene la responsabilidad de ir guiando al entrevistado. Esto quiere decir que tiene la dirección de la entrevista. El entrevistado no debe de tomar la batuta, como se diría comúnmente, sino que el entrevistador siempre debe de tener el control, aunque se le dé libertad, aunque incluso sea una entrevista abierta. Las habilidades es ser empático, saber llevar la entrevista, y la más importante habilidad es saber preguntar. Para saber preguntar, esto implica la sensibilidad de saber cuándo arrojar una pregunta en el momento oportuno. De esto depende el éxito o el fracaso. Se basa en tener un conocimiento, una sensibilidad para saber cuándo las preguntas más importantes se deben de hacer. Hay varias estrategias. Una de ellas es agrupar las preguntas por áreas temáticas para ahondar en el tema y no cambiar de tema abruptamente. Las preguntas también abiertas, se les suele dar bastante flexibilidad a la persona para que ahonde en el tema que quiera tratar y motiva que la persona hable libremente. Las preguntas cerradas se usan cuando solamente queremos obtener una información concreta y no queremos ya que la persona divague tanto, a lo mejor por falta de tiempo o porque la persona no llega a donde queremos, entonces hace una pregunta cerrada. Hay una técnica que se llama la técnica del embudo. Esto es como que categorizar las preguntas por temas, por bloques temáticos,
y se empieza de temas generales. Cuando se necesita preguntar algo muy, a lo mejor en una entrevista psicológica clínica, temas más íntimos, primero se empieza por preguntas generales, de ahí a algo más personal, y de ahí es como se puede lograr. Si nosotros con el lenguaje, la comunicación no verbal, vemos que la persona se siente cómoda y está dispuesta, se va llegando a un tema más privado, para que la persona no se sienta que le preguntamos algo privado así muy de buenas a primeras. Y el tono en el que se hagan las preguntas debe de ser amable, agradable, evitando tecnicismos o palabras que probablemente no conozca el entrevistado. Y también muy importante, no hacer preguntas directivas que sugieran una respuesta, o disyuntivas. Por ejemplo, entonces te enfureciste, ¿verdad? O sea, no le vamos a poner al entrevistado palabras en su boca que él a lo mejor no tiene intención de decir. Eso es en cuanto a saber preguntar. Ahora, en la comunicación verbal y no verbal, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la comunicación verbal y la no verbal. La verbal es toda la comunicación oral o escrita que involucre palabras. Eso es la definición de comunicación verbal. No solamente es lo oral, sino también es todo aquello que involucre, por ejemplo, un correo electrónico, una carta o incluso un mensaje de texto. Todo lo que involucre vocabulario o palabras. La comunicación verbal la comunicación no verbal, por otro lado, es todo aquello que nosotros percibimos a través de todo lo que no sea lenguaje. Esto es gestos, miradas, cambios de posición, movimientos del cuerpo, formas de sentarse, cómo camina la persona cuando llega, si baja la mirada, todo lo que es el lenguaje a través del cuerpo, lo corporal, tonos de, no tanto lo que dice, sino el tono que usa cuando habla, el volumen, si habla muy suave, es la forma en cómo se comunica que no involucra palabras. Y básicamente eso es lo que engloba el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal, aunado al lenguaje, a la comunicación verbal, nos van a dar un completo panorama de lo que la persona está comunicando, porque muchas veces lo que dice es una cosa, pero todo su cuerpo nos está hablando de totalmente lo opuesto. La persona no es consciente de esto, pero nosotros sí tenemos que aprender a observar este tipo de detalles.